Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Un gusto estar con ustedes. Mi nombre es Carlos Cornejo. Somos de Cenfolop y vamos a hacer esta pequeña charla de cómo mantener la productividad de la flota en tiempos de pandemia. Si me escuchan bien, les voy a agradecer que pongan en el chat. Si está todo conforme, me escuchan, están viendo la presentación, si me están viendo a mí, por favor, ahí veo sí, ok, para poder seguir. Excelente. Muy bien. Entonces vamos a empezar. La idea de hoy es compartir con ustedes una presentación que hemos preparado de cómo hacemos, qué tenemos que hacer, cómo enfrentamos desde el punto de vista de la flota de vehículos este tiempo de pandemia que nos ha llegado a todos. Voy a permitirme terminar la presentación y al final vamos a abrir una ronda de preguntas. ¿Ya? Durante la presentación, por favor, si alguien tiene alguna duda, algo, la puede ir escribiendo en el chat, yo la leo después y con eso podemos avanzar. ¿Sí? Entonces, bueno, empezamos. Como decía, mi nombre es Carlos Cornejo, trabajamos en Cenfolop hace ya bastante tiempo. Mi trabajo en Cenfolop está orientado básicamente al tratamiento de la flota de vehículos, el transporte, la parte importante, la logística. Esa es mi especialidad, llevo ya varios años en esto. Así que quiero compartirles un poco mis ideas y mi experiencia para ver cómo enfrentamos estos momentos que nos han tocado vivir. Esto es el COVID. Esto es lo que nos toca vivir, esto es lo que nos ha llegado de sorpresa a todos a nivel mundial. Y el COVID en verdad nos ha afectado dos cosas grandes que teníamos bastante tranquilas. Primero, la salud y lo otro, la economía. Y en la salud, estos son números de ayer, 4.34 millones de personas están positivos en coronavirus COVID-19. Es una porción grande del mundo. Eso ha causado casi 300.000 muertos en el mundo. Y ha causado también que un tercio de la población esté guardando cuarentena. Es números fuertes porque estamos hablando de a nivel mundial. Hay países que ya han salido de cuarentena, hay otros que han decidido no hacer ninguna cuarentena. El nuestro empezó en marzo y estamos hasta ahora en cuarentena. Somos parte de ese tercio de países que están guardando la cuarentena. Pero esto ha afectado salud, esa parte es fundamental y fíjense la cantidad de personas fallecidas hasta ahora. Pero también ha afectado el bolsillo, la parte económica. ¿Qué dicen los expertos? Que el PBI mundial, la producción mundial, va a caer 3% este año. Y es un número importante, es un número grande. 3% de la producción total, de la producción de bienes y servicios va a caer. Y esto, según la OIT, son números que he sacado de fuentes confiables, dice que significa que en horas de trabajo son 6.7% menos de horas de trabajo. 6.7% de las horas totales de trabajo van a caer o ya están cayendo. Y eso traducido en personas laborando significa 195 millones de personas sin trabajo. Esas horas, 6.7% que va a caer la economía, el mercado laboral, 6.7% en horas de trabajo, significan en personas 195 millones. Entonces el impacto es realmente grande en salud y en economía. Y vemos en las noticias, cuando nos informamos, cómo hay este balance, ¿no? Si seguimos en cuarentena, se afecta más la economía.
Si nos vamos a trabajar normalmente, se afecta la salud. Entonces hay que tomar una decisión ahí. Los gobiernos, de acuerdo a cómo funcionan sus países, están tomando medidas en ese sentido. Pero esto, al final, ¿cómo nos afecta a nosotros? ¿Qué pasa conmigo en esta situación? Y también, ¿cuánto tiempo más? ¿No? Entonces, ¿cuánto va a durar esta pandemia? Esta empresa Nielsen hace una encuesta en Latinoamérica. En marzo hizo la encuesta y ahí vemos los resultados de qué expectativas tienen las empresas, esta es encuesta de empresarios, respecto a la duración, ¿no? Entonces, si ven la línea de la izquierda, la más oscura, son las personas de las empresas que creen que esto es menor de 3 meses. La parte del medio son los que creen que es un mediano plazo, entre 4 y 1 año, 4 meses y 1 año. Y los de la derecha, el color más clarito, son los que piensan que esto tiene para más de 1 año. La duración de pandemia como pandemia, porque sabemos que este virus se va a quedar mucho tiempo con nosotros. Pero la situación de pandemia que estamos viviendo tiene para rato. O sea, es claro que no se va a ir en un día, va a durar varios meses y posiblemente más de 1 año. Hasta que haya una vacuna para que esto baje o hasta que haya suficiente cantidad de gente que ya desarrolle los anticuerpos necesarios para que este virus no se propague más a la velocidad que se está propagando. O si se propaga, no cause el daño que está causando. Entonces tenemos una situación de crisis grande de salud y económica que va a durar mucho tiempo. Eso es lo que nos está pasando. Esa es la situación que estamos viviendo. Y entonces, vamos bajando un poquito del mundo hacia lo que nos toca como región y como país. Y en el cuadro de la izquierda pueden ver las proyecciones del PBI en diversas áreas. Ya no es mundial, bueno, el mundo está el único a la izquierda, que dijimos las proyecciones son que va a caer 3%. Se esperaba que el PBI mundial aumente 3.3 este año, pero ahora lo que se cree es que va a caer 3%. Y es lógico, porque si estamos dejando de trabajar marzo, abril, mayo, 3 meses del año prácticamente sin trabajar. En Perú, en otros países es distinto, pero es lógico que el impacto en la economía se dé naturalmente. Fíjense cómo Estados Unidos, que ha hecho poca cuarentena o casi nada, más voluntaria, lo que se espera es que tenga una caída del 6% casi. Europa, 7.5%. Y Sudamérica, LAC, Latinoamérica y el Caribe, 5.2% de caída. Entonces, el único que tiene proyección a crecer este año es China, con 1.2%. ¿Por qué esos números son relevantes para nosotros? Porque nosotros somos básicamente un país que exporta materias primas. ¿Y quiénes son nuestros grandes compradores? China principalmente, Estados Unidos y Europa. Entonces, si vemos en la proyección, ahí nos podemos dar cuenta claramente que nuestra esperanza de venta está en China y está claro de que lo que vamos a vender a Estados Unidos y Europa va a ser menos, porque su economía está cayendo. El PBI significa las cosas que, bienes o servicios que produce un país. Entonces, si produce menos, necesita menos materias primas, que es lo que nosotros vendemos, y esa caída va a impactarnos. En el lado derecho ven un gráfico de las posiciones netas no comerciales de cobre y el precio del cobre. ¿Por qué he puesto este ejemplo del cobre? Porque nuestro país, lo que vende hacia afuera, el 50% de lo que vendemos, de lo que exportamos, son minerales. Eso es lo que vende el país, principalmente. Por supuesto, también hay agroindustria y otros sectores textiles, pero no el grupo grande de cosas que exportamos, 50%, lo está configurado por minerales. Los otros son más pequeños y el impacto no es tan grande. Y de los minerales, lo que más vendemos es cobre. Entonces, por eso es que
nuestra economía está bien pegada a las negociaciones y al precio del cobre. Si ven la línea gris, es el precio del cobre. Y los sombreados rojos son las ventas, la demanda y la oferta, la diferencia entre demanda y oferta de cobre en el mundo. Entonces veíamos cómo en enero del 2017 hasta enero del 2018 había demanda y por supuesto si hay demanda el precio está alto. Entonces lo que vendemos principalmente como país, que es cobre, tenemos un precio alto. Entonces el ingreso del país está bueno. Pero he ido cayendo entre 2018 y 2019 y este año está a $2.20. Ven, al lado derecho está la tabla, son centavos de dólar por libra. $2.20 es una caída tremenda de haber estado a valores de $3.20 en los picos más altos. Entonces eso hace que lo que vendemos vale menos en el mundo. ¿Nos afecta? Por supuesto. Oye, yo no estoy dedicado al cobre, yo transporto personas, mi flota no se dedica a eso serán los mineros. Pero resulta que como nuestra economía es tan dependiente de la minería, lo que le pasa a la minería termina afectándonos, porque hay menos ingresos como país, entonces hay menos construcción, menos negocios, menos transportes, impacta en todo. Por eso es que lo pongo aquí, no porque nos dediquemos exclusivamente a esto, es porque estos indicadores mueven mucho nuestra economía. Y se ve ligeramente un incremento al lado derecho, dice mayo 20, ahí se ve que estaba bien abajo, pero está empezando a subir. Y si observamos también lo sombreado rojo, que son las negociaciones, siempre está un poco corrido a la izquierda, ¿verdad? Primero son las negociaciones y eso impacta inmediatamente en el precio. El precio como que sigue la figura de lo que es el sombreado de negociaciones. Y vemos que ese sombreado de negociaciones, de oferta y demanda, hacia mayo del 2020 está subiendo otra vez, está acercándose a cero y con una tendencia al alza, y eso hace que el precio del cobre, también en el último lado derecho del gráfico, está también subiendo. O sea, esperamos que esa tendencia siga. Entonces, hay al menos una esperanza de recuperación de eso que vendemos como país, se valorice y se pueda negociar y nosotros tener más ganancias de lo que vendemos. ¿Okay? Así nuestra economía, porque esto impacta fuerte, va a mejorar. Pero está claro que hay una caída enorme en los indicadores generales. Entonces, ¿cómo nos impacta todo esto en la economía de Perú? Primero, Perú hacia afuera, Perú lado externo. Menores precios en materias primas. Si los principales compradores que tenemos no producen, lo que vendemos vale menos. Así está claro. No hay demanda, el precio cae. También volatilidad de los mercados financieros. El tipo de cambio varía mucho, los intereses, las tasas de interés de los países varían mucho, entonces hay inestabilidad económica, no hay algo fijo, no hay algo ya establecido como estaba antes, algo de estabilidad, ahora está muy inestable, mercado financiero volátil, y eso que trae como consecuencia que aumente el riesgo y menos personas quieren invertir. Y por eso, está el punto 3, baja el comercio internacional. Tengo menos producción, entonces menos consumo de materias primas, tengo un mercado muy volátil, la gente tiene miedo, entonces menos negocios, menos comercio. ¿Y eso qué consecuencia trae? Y ahí entramos nosotros. Si hay menos bienes producidos, hay menos transporte. Así de claro. Entonces, por supuesto, hay menos comercio, menos servicio, pero el que nos pega duro y directo es que esta situación, ya desde el lado externo, desde la economía global y cómo está el Perú inmerso en eso, nos trae menos transporte. Dentro de Perú, lado interno. Entonces, se interrumpen las cadenas de suministro y hay menor producción. ¿Por qué? Por lo mismo.
no hay una buena economía, nuestros indicadores están cayendo, se espera una contracción, lo mismo pasa en Perú, la gente tiene temor, no invierte, entonces hay menos transacciones comerciales, menos bienes a transportar. La demanda, ¿qué le pasa? Va a caer la demanda. Ya ha caído un montón, va a seguir cayendo. La gente no compra cosas, viajes, ni siquiera si uno quiere no puede hacerlo. Servicios de entretenimiento, no hay cómo ir al cine, todas las cosas que implican gente reunida no se pueden, o sea, hay serias restricciones que hacen también que la demanda interna va a caer. Y inversión, ¿cuáles son las expectativas? También todas las decisiones de inversión de las empresas y de las personas tienden a retraerse porque hay una situación de riesgo. ¿Y por qué hay una situación de riesgo? Porque hay incertidumbre muy grande de qué es lo que va a pasar. Entonces, pocas empresas en esta etapa van a querer hacer inversiones de capital. Más bien, las empresas estamos buscando sobrevivir, más que pensar en una inversión. Entonces, también por ahí tenemos contracción. Y todas esas contracciones de la demanda, de la oferta, de la producción, de las inversiones, al final lo que trae es una consecuencia directa en nuestro negocio, que es el transporte. Entonces, ya estamos viendo que este año va a ser un año súper complicado para todos, porque esta es economía global y indicadores globales, pero también súper complicado para nosotros en el rubro de transporte. Entonces, por eso estamos acá para conversar. ¿Qué hacemos en esta situación? Se pinta súper mal. Y este es un cuadro que saqué del Ministerio de Economía y Finanzas, donde están todos los principales bancos y empresas dedicadas a las finanzas, con sus expectativas de cómo va a ser la economía, ya no en el mundo, ya no en Sudamérica, en el Perú, el PBI de Perú. Entonces, los que tienen esperanzas más grandes de que la cosa vaya mejor, dicen, vamos a caer a menos 2.3, menos 2.4%, pero los más pesimistas dicen, no, pues la contracción de la economía va a ser del orden de 14.7, casi 15%, que es súper grave, ¿no? Grave para todos. Una contracción de esta magnitud impacta muchísimo, crea pobreza, crea 1000 problemas sociales asociados. Entonces, como ven, la situación no pinta para nada bien. O sea, no hay algo que nos diga que esto va a pasar pronto y vamos a salir de esto sin problemas. No existe, no es una realidad. La realidad es esta. La realidad es que la economía se va a contraer y eso significa para nosotros en transporte menos bienes, menos personas a transportar. Así de claro y así de directo es. Y esa es nuestra realidad y eso es lo que tenemos que afrontar. Si uno escarba más, no lo he hecho porque no toca en este tiempo que tenemos, en esta charla, pero yo debería hacer este mismo análisis porque es información pública, es información que puedo encontrar de buenas fuentes, porque hay este mismo análisis por rubro. Entonces, si yo, por ejemplo, hago transporte de pesca, yo estoy muy ligado a ese sector y debo saber que justo estos meses que vienen son los meses más altos en pesca y posiblemente pueda aprovecharlos de alguna manera. Pero cuando vengan los meses de baja, van a ser meses más difíciles aún. Si estoy en minería, sé que el sector minero no ha parado del todo, pero ha tenido una contracción muy grande y si veo su PBI, debo ver qué tanto se va a contraer o no el sector en el que yo estoy trabajando. ¿Ya? Si más bien yo aplico a todo el mundo, porque yo transporto personas en las ciudades en buses, yo soy de transporte urbano, a mí me interesa el PBI de Perú. Si yo transporto interprovincial, lo mismo, el de Perú. Entonces, tengo que informarme más. Esta es solo una muestra de mundo, Sudamérica y Perú. Pero yo puedo escarbar más a ver cómo
es que creen los especialistas cómo se va a comportar el sector en el que está mi cliente, o el sector en el que yo trabajo, el sector en el que estoy asociado, para ver cuál es la perspectiva que tengo. Entonces, si los especialistas dicen que va a haber una contracción del 15% en el sector, en mi cliente, es matemática básica entender de que me va a comprar 15% menos o algo parecido. Entonces, tengo que hacer algo al respecto. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos ante esa situación? Yo quiero seguir produciendo, quiero producir, de eso vivo, pero tengo un entorno que nos ha tocado vivir a todos súper complejo. Y esto es lo primero. Cuando tenemos una situación de crisis, una situación complicada, lo que nos pasa es que primero entramos en negación. No, no es nada, esto es bulla, alguien se está quejando por gusto. Después, cuando nos damos cuenta de que sí ya viene, empezamos a poner resistencia, ¿sí? Queremos mantenernos en nuestra situación ideal, anterior, la situación que teníamos, la que nos hacía ganar nuestro dinero, la que nos daba los ingresos, la que ya conocemos, y no queremos cambiar. Pero es algo que viene global, es algo que viene y ya está, es algo que nos ha tocado vivir a todos y que tenemos que enfrentar. Entre más tiempo, el eje de abajo, gastemos en negación y en resistencia, menos vamos a producir. Entonces, lo primero que tengo que hacer es olvidarme de esos dos primeros. Ya pasó. Y seguramente muchos de ustedes ya pasaron esa etapa y ya se olvidaron. Espero que sea así, porque esa es la que nos quita productividad. Lo que tengo que hacer hoy es darme cuenta que vivo una nueva realidad, tengo que explorar cuáles son mis opciones y tengo que crecer hacia un compromiso respecto a lo que yo decida. Eso es lo que me va a dar productividad, no otra cosa. Quedarme en el mismo sitio donde estaba ya no es opción. Ya no es opción. Tengo que reconfigurar las cosas. Incluso aunque algunos de ustedes ojalá tengan la suerte de estar en un rubro que hoy está en crecimiento. Por ejemplo, que está en crecimiento el transporte de artículos de farmacia, ¿no? Porque eso está muy demandado, o alimentos, porque eso es lo que está muy demandado y eso hay transporte, quizá no como antes, pero está, aún se mantiene. Entonces, esas empresas van a tener más ganas de mantenerse en esta resistencia, así estoy bien. Pero tenemos que darnos cuenta de que ya todo cambió. El lado de salud hace que tengamos que implementar cosas que antes no teníamos. Y esa implementación de cosas tiene un costo. Entonces, ya no es la situación, aunque estemos en nuestro mercado de siempre y ese mercado no ha caído o hasta ha podido crecer, tenemos que darnos cuenta de que la realidad ya es distinta. Tenemos que hacer otras cosas. Entonces, esta es la gráfica que más me gusta porque nos habla, es una gráfica súper conocida, cuando tengo una crisis, primero negación, después resistencia, me quiero quedar en el sitio, y después, cuando recién acepto la nueva realidad, empiezo a ver y a explorar otras opciones. Y eso es lo que deberíamos ya estar haciendo si es que no lo hemos hecho. Entonces, ¿qué hago en esta situación de incertidumbre? Primero tengo que darme cuenta que no estoy solo en este problema, no es solo mi empresa, es un tema global, mundial, todo el Perú, todo mi sector está enfrentando lo mismo. ¿Qué más me tengo que dar cuenta? Que es un panorama que es nuevo para todos y desconocido. No hay, creo, en el mundo, porque la última pandemia fue hace 100 años, alguien experto que nos diga cómo lidiar con estos problemas.
Entonces, es para todos nuevo, es para todos desconocido. Estamos partiendo todos de la misma base, ¿no? Estamos partiendo en igualdad de condiciones respecto a esto. ¿Qué más tengo que hacer? Tengo que aceptar que las operaciones y los negocios ya no van a ser igual nunca más. No van a ser igual. Esto no es algo que se va a pasar y voy a regresar a como era antes. No va a pasar eso. Ya el tema de salud hace que eso cambie necesariamente. ¿Y qué más tengo que aceptar? Tengo que darme cuenta que puedo tener pérdidas en esta parte. No solamente por no vender, pérdidas porque mi operación puede ya no ser viable. Pérdida porque lo que tengo ya es obsoleto, ya no sirve para seguir operando. Entonces son pérdidas mayores. No solamente es no vender, no facturar estos meses. Es pérdidas que pueden ser mucho mayores y tengo que evaluar eso. Y finalmente, tengo que tomar una decisión. O continúo en este negocio del transporte, en este rubro que me gusta, o cambio. También es opción. ¿Sí? Ese rendirse suena medio feo, pero es opción. Hemos visto algunos ejemplos. El más conocido es de Restaurante San Antonio, que ahora es una tienda que vende abarrotes. ¿Sí? Cambió. También hoy día vi en las noticias de una empresa que era una zapatería y ahora vende productos chinos de comer. Cambió completamente. Quizá para algunas empresas así sea más fácil rendirse, dedicarse a otra cosa. Oye, pero yo tengo una flota de 50 camiones, no puedo transformarlos en otra cosa, ¿no? Para algunas es más fácil, para otras más difícil, pero en verdad solo tenemos esos dos caminos. ¿Continúo o me dedico a otra cosa? Albert Einstein decía, la crisis es necesaria para que la humanidad avance. Solo en momentos de crisis surgen las grandes mentes. Tenemos una crisis hoy, una crisis que va a durar meses más, una crisis que es global, y nos toca ser esas mentes que surjan. Eso es lo que nos toca hacer. ¿Qué herramientas tenemos? ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos aterrizando un poco más las ideas. ¿Sí? Entonces, ¿qué acciones inmediatas tengo que tomar? Primero, analizar cuál es mi situación actual. Toda mi situación actual. ¿Qué es toda mi situación? ¿Cómo es mi sector? ¿Cómo está mi cliente? ¿Qué herramientas tengo? Tengo mi flota. Esta flota sirve para lo que quiero, o si el mercado se va a contraer, la tengo que transformar. Si tengo una flota, por poner cualquier ejemplo, de unos minibuses que llevaban niños al colegio, yo sé que este año no va a haber. No tengo demanda. Entonces, tengo que cambiar a otra cosa. No los quiero vender, quiero seguir en el rubro de transporte. No sé, ¿quién quiere ahora transporte? Las empresas. Las empresas que están entrando a funcionar, lo que está pasando es que no quieren que su gente se contamine, no quieren que usen el servicio público, están optando por servicio privado. Entonces, ¿podré usar mis minibuses en ese servicio? Posiblemente. Entonces, tengo que ver y adecuarme. Primero, analizar cuál es mi situación real. ¿Cómo está mi mercado? ¿Qué herramientas tengo para ese mercado? ¿Y cuánto tiempo más va a estar mi mercado en una situación buena o mala? Entonces, ese análisis tengo que hacerlo como paso uno. Dado ese análisis y ese resultado, yo ahí ahora sí defino si tengo que hacer cambios en lo que tengo. Como decía, cambiar el uso que le doy a mi flota o comprar o vender activos, atacar otro mercado. Tengo que hacer cambios, necesariamente voy a hacer cambios, porque así tenga todo a mi cliente muy bien y mis ventas aseguradas, tengo que hacer cambios por temas de salud.
Entonces, ese análisis sí o sí tengo que hacerlo y los cambios también tengo que hacerlos. O muy pocos cambios o cambios trascendentales, ¿no? Hasta cambiar de rubro. Una vez que ya decidí, ya analicé, ya tomé la decisión, ya vi cuáles son mis recursos y veo qué camino voy a seguir, ahora tengo que desarrollar los procesos. Me toca hacerlo desde cero, o sea, tengo que tener nuevos procesos para todo. La manera que yo tenía antes de trabajar, hoy día ya no sirve. Entonces, tengo que hacer procesos de todo y sobre todo cuidar el tema de salud. Tengo que tener la capacidad suficiente para desechar lo que ya no es viable. Ahí dice, aunque sea doloroso. Hay cosas que a veces en las empresas nos agarramos cariño, porque me interesa mucho, porque no sé, este vehículo fue con el que inicié toda mi flota y bueno, no quiero deshacerme de él, un sentimiento asociado. O con este rubro yo crecí y es el que me hizo ganar dinero, pero resulta que ahora no va más. Entonces tengo que tomar la decisión de cortar lo que ya no es viable y hacer un nuevo plan de negocio. Dado una nueva realidad, que ya la definí, ya sé cuáles son mis recursos, ya sé qué procesos debo aplicar, ya estreché mi organización a lo que realmente necesito, ahora hago un plan de negocio. Cómo voy a atacar mi mercado, qué voy a vender, cuál va a ser mi marketing, todo mi plan de negocio para esta nueva realidad. Esos son los pasos a seguir. Y vamos a ver acá qué cosas son las que me van a hacer triunfar. ¿Cuáles son los factores que son importantes, los claves? La primera es hacer una reestructuración inteligente. ¿Qué es eso? Que las decisiones que voy a tomar ya no son decisiones de estómago, no son decisiones emocionales. Tengo que informarme mucho. Este es el momento de informarse. Si se han dado cuenta, hasta las políticas de gobierno cambian frecuentemente. Están cambiando muy rápido. Un día deciden que así va a ser, al día siguiente sacan otro decreto que ya no va a ser así, va a ser así. Entonces tengo que estar muy bien informado de todos los cambios, de todas las acciones que tengo que hacer, informado también, por supuesto, de los mercados, de mi cliente y de cómo debo operar y de qué me exige la ley para operar. Y eso hace que también todas las personas que toman decisiones en la empresa estén muy bien preparados y todos con objetivos claros. ¿Cuáles son esos objetivos? Los que definí en el paso anterior. A esto me voy a dedicar con esta flota, este va a ser mi cliente, así lo voy a atacar. Eso tiene que estar muy clarito para las personas que toman decisiones en mi empresa. Importante también trabajar ahora más con las personas. Las personas siempre han sido importantes en la empresa. Entonces dicen el activo más valioso, pero al final no se cumple necesariamente. Pero en esta oportunidad es realmente fundamental. ¿Por qué? Porque las personas hoy, así como las empresas y así como los países, tenemos miedo, tenemos incertidumbre. Y una persona así no produce. Entonces, sí o sí, tenemos que dedicar esfuerzo, tiempo, dedicación a las personas. ¿Para qué? Para comunicar lo que queremos hacer, que es de bienestar de todos. Si la empresa funciona, este señor tiene trabajo. Y también para tomar acciones que cuiden su salud. Porque si alguien se enferma, peor, si alguien fallece por esta enfermedad dentro de mi empresa, me crea más incertidumbre, puedo hasta perder clientes. O sea, me crea un problema mucho más grande, por supuesto con la persona, pero también con el negocio. Entonces, este es el momento de, en verdad, trabajar con las personas. ¿Y qué hago con mi flota? Tengo que tomar acciones de administrar esta flota. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, como les decía, este es el momento de enfocarnos en las personas. Y lo primero es asegurar su seguridad. Antes nos dedicábamos mucho a asegurar su seguridad física, ¿eh?
que tengan los CPPs, que tengan los procedimientos, que aseguren que no se dañe físicamente la persona. Pero esta vez tenemos que incorporar algo más: salud. Salud, porque ahora este virus contagia mucho, muy rápido. Y eso crea miedo. Otra cosa que crea miedo e incertidumbre es la seguridad financiera. Entonces vamos a tener a nuestro equipo de trabajo con mucho temor, con mucha incertidumbre, y eso no es bueno para la producción, no es bueno para la motivación que queremos que tengan para enfrentar una crisis que está dañando nuestra empresa. Entonces, de verdad, tenemos que trabajar mucho ahí. Usualmente no lo hacemos tanto, sobre todo en nuestro sector de transporte, porque los choferes cambian frecuentemente de empresa, porque muchos factores hacen que no nos enfoquemos tanto en las personas. Bueno, ahora nos toca ese enfoque como prioridad. ¿Qué más tenemos que hacer con la gente? Darle información. Los temores, las dudas se calman si tenemos nosotros información hacia ellos, transparente, de lo que queremos hacer, y eso crea también una sensación de equipo. Creamos un equipo y estamos conectados para cumplir los objetivos. Entonces, eso finalmente va a decantar en desempeño. Es lo que queremos. Esto lo paso rápido, solamente un ejemplo que conseguí en Manpower de las pautas, la nueva realidad que implica tener protocolos de todo, ¿no? De cuarentena, de teletrabajo, de higiene, salud, de todo, protocolos que debemos tener implementados. De verdad, la idea ahora, el objetivo es que nuestros trabajadores no se contaminen con este virus. Eso debería ser uno de los pilares. Dicen que todos al final nos vamos a contagiar, pero no debería pasar eso en mi empresa. ¿Puede mi trabajador contagiarse en el mercado cuando quiera? Posiblemente. Pero debo estar seguro de que no se ha contagiado trabajando en mi empresa. ¿Sí? Eso es lo que nos toca hacer. Y finalmente vamos a ver algo de administración de flota. Como tengo una situación de crisis, como tengo un mercado que se va a contraer mucho, ya se ha contraído, se va a contraer más los próximos meses, no sabemos cuánto tiempo más va a estar así, tengo que enfocarme mucho en reducir los costos. Y entonces voy a enfocarme en estos 4 que son mis costos operativos grandes: combustible, neumáticos, mantenimiento y mano de obra, labor, los choferes. Entonces, para cada uno de estos tengo que tomar acciones de control y acciones de reducción. Entonces, necesito una estrategia definida para cada uno de ellos. Pasa por hacer pruebas de ruta, porque ahora es otra realidad. Tengo que dedicar tiempo a esto. Tengo que ver cuál va a ser mi estrategia de control y reducción de este costo. Y lo mismo con los neumáticos, con el mantenimiento. En las personas va a ser muy difícil que yo tenga reducción de costos, va a haber incremento más bien por temas de control de salud. ¿Sí? Pero el resto sí debería tener mis costos súper controlados. Y por otro lado, tengo otros costos que están siempre presentes, que no son de mi día a día como los anteriores. Está la depreciación, los intereses, los seguros, los impuestos. Y esos casi siempre son dedicados a la parte contable, ¿no? Ellos son los que ven esto, pero de verdad es fundamental tenerlos controlados también, porque estos costos están así yo no opere la flota. Entonces, ¿qué pasa cuando no opero la flota? Igual se deprecia, igual tengo que pagar impuestos, tengo que pagar seguros, intereses por un capital ahí detenido. Entonces, también me impacta esto. ¿Ya? Y tengo que tener eso claro.
Porque si tengo una flota grande y estoy usando la mitad porque mi mercado se ha contraído, la otra mitad no significa que está ahí y no genera costos. Está generando costos. Lo mismo, si tengo una flota trabajando, pero tengo muchos tiempos muertos en la operación, esos tiempos muertos, esos minutos, esas horas que está detenido, aunque esté en operación, pero llega y no está lista la carga, no está, etc., esos tiempos muertos me generan costo. Entonces, ojo con esto, no olvidarnos de que existen otros costos que son los fijos. Entonces, ya desde el punto de vista de la flota, control de costos, desde la empresa, ver y enfocarme y analizar bien cuál es mi nueva realidad y ver cómo va a ser mi negocio, definir la flota, ¿sí? Y controlar los costos. Entonces, eso pasa por hacer una gestión de flota con un nuevo enfoque, enfocado también en reducir los costos y en cuidar la salud. Ver si el tamaño de la flota es el adecuado, el que tenía, o tengo que adecuarlo, o si los vehículos son lo que tenía, son los que necesito ahora, o necesito otros, o transformarlos, o adecuarlos. Tengo que hacer toda la data nuevamente. Si yo era muy ordenado y tenía controlado cuánto combustible gastaba, cada cuánto hacía los mantenimientos, etc., toda esa data, ahora si he cambiado la realidad, ya no me sirve. Tengo que construir nuevamente. Entonces, hacer pruebas de ruta, hacer cálculos nuevos, guardar los datos otra vez porque me sirven para el análisis estadístico. Y también tengo que definir otras tarifas. Si yo estoy en un mercado de precio, en este momento tengo más problemas. Porque un mercado de precio es un mercado de competencia. Y en este momento, ese es el peor para eso. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, transporto personas y en mi bus entraban 30, ahora puedo llevar 15. Entonces significa que a cada uno de esos 15 yo le debería cobrar el doble. Posiblemente no quieran pagarlo por el mercado. ¿Y también por qué? Porque mi vecino sigue cobrando 15. Entonces, no debería entrar esa guerra de precios en este momento, porque tengo más restricciones y más cosas que implementar. Mis costos van a subir seguramente. Entonces, entrar en una guerra de precios es lo más peligroso que tienen hoy. Hay que salir de ahí y ofrecer otra cosa. Ofrecer algo distinto que el cliente esté dispuesto a pagar. Y seguramente el cliente va a estar dispuesto a pagar seguridad, salud, porque eso es lo que tememos hoy. Y para calmar mis temores, yo voy a ir por algo que me ofrezca más seguridad. Eso voy a estar dispuesto a pagar. Es lo que tenía para compartir con ustedes. Ahora sí abrimos a las preguntas que tengan. Si las pueden hacer por el chat, yo las leo aquí y las contesto gustosamente. Bueno, hay una pregunta que me dicen si vamos a compartir el PPT. El PPT, la verdad que contiene información muy general que ustedes mismos la pueden encontrar. No creo que sea muy valioso como información. Más valioso es la idea que ustedes se hayan llevado de esta charla y de los tips que les estamos dando. ¿Existe modelo de protocolo de seguridad en salud para transporte de carga? Sí, sí existe. En verdad, hay lineamientos muy generales del Ministerio de Transportes y el MINSA también ha sacado. Entonces, sí lo pueden encontrar si buscan los decretos que está sacando el gobierno y buscan transporte, ahí lo van a encontrar. Si quieren algo específico, porque de verdad ahí son lineamientos muy generales de las cosas que hay que cumplir, pero ya tengo que adecuar eso a mi propia empresa y sacar mi procedimiento y mis protocolos específicos. Ese es un trabajo que hay que hacer.
Ah, ¿cuál es el panorama del combustible para este año? Hemos visto de que los precios de combustible han caído drásticamente y se espera que eso se traduzca en que el combustible baje. Pero como tenemos incertidumbre en el mercado, es difícil que baje a la misma velocidad. Entonces, ojalá que baje, no es algo seguro, pero sí tiene tendencia a la baja, hablando del diésel, ¿no? ¿Dónde puedo conseguir información estadística? De verdad que hoy tenemos mucha información en la red, hay muchísima información de estadística de todo, de la economía mundial, de cómo están las flotas en el mundo también. Si me interesa ver qué están haciendo en otro lado del mundo, también consigo información. Lo único que hay que tener cuidado, como siempre, es la fuente. No guiarnos de noticias que muchas veces tienen un sesgo político. Hay que ver la fuente. Si es de una buena fuente, de verdad es información que podemos usar. Es una buena apreciación la del costo por persona en buses. Sin embargo, un ejemplo contrario es la del transportista que ya redujo sus tarifas por el simple hecho de la suspensión de peajes. En verdad, lo que tenemos que hacer es un análisis completo de nuestros costos. Bueno, si no hay peajes, de repente mañana los vuelven a poner. Pero si no hay peajes y es un costo que tengo más bajo, porque yo transitaba por un sitio que peaje significaba mucho en mi estructura de costos, tengo que ver los demás. Y también tengo que informarme si esa medida fue temporal, va a ser para siempre. Dudo que sea de muy largo plazo, esto va a volver. Entonces, tengo que adecuarme según la información que tengo, pero de verdad, primero ver mi estructura de costos. ¿Peajes es el que más pesa o combustible es el que más pesa? Entonces, prefiero tomar acciones en combustible más que bajar simplemente los peajes, mi costo por una baja de hoy de los peajes. ¿Qué opinión le merece que el Estado pretende crear plataformas logísticas tipo Antepuerto Callao? Va a suceder eso. O sea, no sé si el Estado lo logre hacer o no sé si naturalmente se va a dar. Lo que he visto que en el mundo se está dando esto de que se juntan las empresas y crean plataformas en conjunto. ¿Sí? Muchas veces por el Estado, muchas veces de las mismas empresas. Para poder subsistir, se han unido y han creado una nueva oferta. Entonces, yo creo que eso naturalmente se da. Y tenemos que estar conscientes de que si estoy en ese sector y eso me va a pegar, tengo que averiguar, informarme constantemente sobre qué pasa en esos casos. Y ya tenemos ejemplos en otros lados del mundo. ¿Qué herramientas tecnológicas nos pueden ayudar a gestionar mejor, optimizar recursos de una flota de transporte de personas? Existe muchísimo. Para el tema de combustible tenemos el GPS, sensores de nivel, sensores de consumo. O sea, de verdad la electrónica hoy hay mucha oferta de muchas cosas. Hay que tener cuidado de qué es lo que de verdad necesito. Porque todo eso es hoy día inversión. Y como dijimos, los empresarios están reacios a invertir más plata porque hay poco ingreso o el ingreso sabemos que va a bajar. Entonces hay que estar muy seguros de lo que queremos implementar y el resultado que nos va a dar. Pero eso es un análisis de caso a caso. ¿Cómo calcular el costo operativo real post cuarentena? Primero, definir cuál es nuestra nueva realidad. No puedo calcular el costo operativo de mi empresa hoy pensando que así va a ser post cuarentena. Primero, ¿cuál es nuestra nueva realidad? ¿Voy a seguir con lo mismo? ¿Mis clientes me van a comprar igual? ¿Voy a liberarme, si no me compran lo mismo, voy a liberarme parte de la flota o no? O sea, definir esa nueva realidad es el primer paso. Y después nos toca un trabajo muy de detalle, porque usualmente el costo que tenemos más alto es el combustible. Entonces, me toca, si tengo una nueva realidad post cuarentena, de acuerdo a cómo sea esta nueva realidad, de repente hacer
pruebas de ruta, pruebas de consumo, llevando menos carga o la carga que me toque llevar hoy. O sea, todo eso ha cambiado. Entonces, tengo que hacer un trabajo bien al detalle, casi desde cero. La mayoría de empresas de transportes tienen una dotación de combustible y un ratio establecido en cada ruta donde ofrecen sus servicios. Es muy importante volver a rediseñar estos nuevos ratios porque las unidades se trasladan a un 50% de su capacidad y por ende el rendimiento de combustible será otro, combustible y neumático. Es correcto. Nuevamente, todo lo que calculé antes, incluso los periodos de mantenimiento, las cosas que cambiaba, las cosas que se me malograban, el consumo de combustible, el rendimiento de combustible, todo eso que tenía yo ya seteado, ya no sirve para mi nueva realidad. Entonces, de verdad, ese es el trabajo grande que les menciono de volver a construir toda esa data. Eso es algo que tengo que hacer. ¿Cómo trabajaríamos el clima laboral en esta época de pandemia? Súper relevante. Súper relevante porque le decía que el enfoque de las personas ahora es fundamental. Tenemos que trabajar muy de la mano con la gente y eso pasa por mucha comunicación muy abierta, porque cuando alguien está con temores, con dudas, con incertidumbre, empieza a escuchar y alimentar sus temores de todas las noticias que le llegan de otros lados. Entonces, si la empresa no le da información válida, certera, a tiempo, va a estar mucho más disperso en sus ideas, poco más enfocado en su trabajo. Entonces hay que trabajar mucho ahí con las personas. Pasa mucho por las decisiones que tomemos, comunicarlas, integrarlos al equipo para estar todos en el mismo camino. ¿Dónde se debería priorizar la optimización de costos? ¿En los puestos de trabajo o en los costos operativos? Nuevamente, entiendo puestos de trabajo de eliminar a la gente que está en exceso. En parte de la exposición dije, si tengo una nueva realidad y la analizo bien, voy a llegar a conclusiones que de repente son muy drásticas y duras. Tengo que reducir la empresa a la mitad, en gente y en flota, y en oficinas o en terminales donde se sube la gente. Entonces, tengo que definir esa nueva realidad y en base a esa nueva realidad tomar decisiones, que pueden ser muy duras, pero hay que tomarlas. Ok, muchísimas gracias. Ha sido una buena ronda de preguntas. Les agradezco muchísimo su participación. Y como saben, en Cenfolog estamos siempre dispuestos y abiertos a comunicarnos y ayudar a todos ustedes en el mejor desempeño de sus labores. Gracias y buenas noches.